Continuamos con el estudio de fuerza magnética. Para ello tenemos el siguiente ejercicio que dice así. En los vértices de un triángulo equilátero de 0,4 metros de lado se colocan conductores rectilíneos perpendiculares al plano del papel. Vamos a dibujar ese triángulo equilátero. Te recuerdo que un triángulo equilátero es aquel cuya longitud de sus lados son todas iguales. Significa que este lado mide 0,4 metros, este lado mide 0,4 metros y este otro lado mide 0,4 metros. Nos están indicando que en sus vértices se están colocando unos conductores rectilíneos. Vamos a ubicar en cada vértice un conductor que los voy a representar por medio de esos círculos. Más adelante nos indican que en el vértice inferior izquierdo entrando circula una corriente de 5 amperios. Cuando te digan entrando en el enunciado de un ejercicio, significa que esa corriente se está alejando de tu vista. Eso se representa por medio de una X. Cuando la corriente se aleja de la vista, de tu pantalla, por decirlo así, entonces tú colocas una X. Por este conductor entonces circula una corriente de 5 amperios. En el vértice inferior derecho, saliendo, circula una corriente de 3 amperios. Específicamente por este conductor, vértice inferior derecho, entonces la corriente es saliendo, significa que se está acercando a nuestra vista. Para representar ese acercamiento o el modo en que circula esa corriente, entonces vas a colocar un punto. Te repito, la X es cuando la corriente circula alejándose de tu vista y el punto es cuando la corriente circula acercándose a tu vista. Por este conductor rectilíneo, entonces circula una corriente de 3 amperios. Y en el vértice superior entrando, colocamos una X, se aleja de nuestra vista, circula una corriente de 6 amperios. Con esa información nos están pidiendo calcular la fuerza resultante sobre 12 centímetros del conductor colocado en el vértice inferior derecho. Específicamente en este vértice, ¿ok? Para poder hallar esa fuerza resultante vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que debemos realizar es un plano cartesiano. En dicho plano cartesiano vamos a dibujar este triángulo equilátero, tomando en cuenta que el conductor rectilíneo en estudio es el que se encuentra en el vértice inferior derecho. Eso significa que ese conductor se debe dibujar en el origen de coordenadas. Al dibujar este triángulo equilátero en el plano cartesiano, entonces quedaría de la siguiente manera. El siguiente paso es representar los vectores de la fuerza magnética que experimenta este conductor rectilíneo debido a este y debido a este. Tomando en cuenta que por este conductor rectilíneo circula una corriente que se aleja de nuestra vista y por este conductor rectilíneo circula una corriente que se acerca a nuestra vista, te darás cuenta que el sentido es opuesto. Entonces, cuando el sentido de la corriente es opuesto, ellos van a experimentar, los conductores rectilíneos van a experimentar una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión se representa con un vector. Ese vector lo voy a dibujar sobre este conductor rectilíneo, que es el conductor rectilíneo en estudio. Entonces, este conductor se alejaría de este conductor debido a esa fuerza de repulsión. Lo voy a identificar con la variable 1, 2, que significa fuerza magnética que el conductor rectilíneo 1 ejerce sobre el conductor rectilíneo 2. Por otra parte, como por este conductor y este conductor circulan corrientes de sentidos opuestos, entonces van a experimentar fuerza de repulsión. Significa que este conductor rectilíneo se alejaría del conductor rectilíneo 2, conductor rectilíneo 3, perdón. Entonces, esa repulsión se representa con un vector, que lo voy a identificar con esta variable, F32, que significa fuerza magnética que el conductor rectilíneo 3 ejerce sobre el conductor rectilíneo 2.
¿Qué debemos hacer ahora? Hallar esta fuerza magnética, la magnitud de esta fuerza magnética y la magnitud de esta fuerza magnética. Para hallar la magnitud de esa fuerza magnética, entonces vamos a usar la siguiente fórmula. La magnitud de la fuerza magnética que el conductor 1 ejerce sobre el conductor 2 va a ser igual a la constante de permeabilidad magnética, que tiene un valor de 4pi por 10 elevado a la menos 7 newton sobre amperio cuadrado, multiplicado por la intensidad de corriente 1 por la intensidad de corriente 2 por la longitud del conductor en estudio. Entonces, la intensidad de corriente 1 son 5 amperios, la intensidad de corriente 2 son 3 amperios y la longitud del conductor en estudio es de 0,12 metros. Sustituimos y eso va dividido entre 2pi por la distancia de separación del conductor rectilíneo 1 y el conductor rectilíneo 2, que en este caso es de 0,4 metros. ¿Qué vamos a hacer? Amperio multiplicado por amperio sería amperio cuadrado, y ese amperio cuadrado se va a simplificar con este amperio cuadrado. Metro del numerador se va a simplificar con metro del denominador. Significa que el resultado va a quedar en newton. Ahora vas a multiplicar 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 5 por 3 por 0,12. Le da igual, lo divides entre 2pi por 0,4 y el resultado va a ser igual a 9 por 10 elevado a la menos 7 newton. Para que no vayas a cometer un error al momento de usar tu calculadora, entonces cuando multipliques 4 por 10 elevado a la menos 7 por 5 por 3 por 0,12, le das igual, colocas el signo de entre, colocas paréntesis o abres un paréntesis, colocas 2pi por 0,4, cierras paréntesis y le das igual. Si no lo haces así, probablemente te dé un resultado correcto. Vamos a hallar ahora la fuerza magnética. Conductor rectilíneo 3 ejerce sobre el conductor rectilíneo 2. La magnitud de la fuerza magnética que el conductor rectilíneo 3 ejerce sobre el conductor rectilíneo 2 va a ser igual a la constante de permeabilidad magnética multiplicado por la intensidad de corriente 3 y la intensidad de corriente 2. La intensidad de corriente 3 respectivamente 6 amperios y la intensidad de corriente 2 serían 3 amperios, multiplicado por la longitud del conductor, que es 0,12 metros, dividido entre 2pi por la distancia de separación del conductor rectilíneo 3 y el conductor rectilíneo 2, que es 0,4 metros. Realizando todas las operaciones correspondientes, amperio por amperio, amperio cuadrado, se simplifica con este amperio cuadrado. Metro del numerador se simplifica con metro del denominador. El resultado entonces nos quedaría acompañado de newton. Colocando toda esta información en nuestra calculadora, entonces concluimos que la magnitud de la fuerza magnética 3,2 va a ser igual a 1,08 por 10 elevado a la menos 6 newton. Como ya conocemos la magnitud de la fuerza magnética 1,2 y la magnitud de la fuerza magnética 3,2, entonces vamos a determinar la magnitud de la fuerza magnética resultante. Para determinar la magnitud de la fuerza magnética resultante podemos proceder de dos maneras: por el método de las componentes o por el método del paralelogramo. En esta oportunidad lo vamos a realizar por el método del paralelogramo. Para ello vamos a trazar dos segmentos de recta. Un segmento de recta paralelo a este vector y del mismo tamaño, y un segmento de recta paralelo a este vector y del mismo tamaño, que inicie en este punto. Este punto donde se intersectan estos dos segmentos de recta que acabamos de dibujar, entonces dibujamos un vector que va a salir desde el conductor rectilíneo hasta dicho punto. Y ese vector va a ser la magnitud de la fuerza magnética resultante. Para calcular esa magnitud, entonces necesitamos esta fuerza magnética de este vector, que ya la conocemos. Necesitamos la fuerza magnética de este vector, que también la conocemos.
pero necesitamos el ángulo que se forma acá. Entonces, el ángulo que se forma acá o el que se forma acá, pero como es el mismo, es indistinto. Entonces, para determinar ese ángulo vamos a proceder de la siguiente manera. Tomando en cuenta que estamos estudiando con un triángulo equilátero y los ángulos internos de los triángulos equiláteros miden todos lo mismo, este ángulo mide 60, este ángulo mide 60 y este ángulo mide 60. Por ser opuesto por el vértice, aquí se forma un ángulo de 60 grados. Y si a ese 60 grados le sumamos 30 de este pedacito que tenemos acá, entonces vamos a tener los 90 que se forma acá, un ángulo recto. Repito, este pedacito con este pedacito son 60 por ser opuesto por el vértice. Y para completar los 90 faltarían 30, que es el que se forma acá. Voy a dibujar un triángulo pequeño acá para que puedas apreciarlo. Entonces, en este vértice tenemos 30 grados. Aquí se formaría entonces un ángulo recto que es 90. 90 más 30 serían 120. Y entonces este ángulo que se forma acá mide 60. Para completar un ángulo llano, todo esto, si acá mide 60, entonces aquí se formaría un ángulo de 120 grados. Como ya conocemos la magnitud de la fuerza 1,2 y la magnitud de la fuerza 3,2 y el ángulo que se forma acá, que es de 120 grados, entonces usamos la siguiente ecuación. Sustituyendo la magnitud de la fuerza magnética 1, magnitud de la fuerza magnética 2, la magnitud de la fuerza magnética 1 y la magnitud de la fuerza magnética 2 y el ángulo que son 120, haciendo uso de nuestra calculadora, entonces concluimos que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a 1,71 por 10 elevado a la menos 6 newton. Debes colocar todo esto en tu calculadora de manera adecuada y el resultado lo he simplificado a 2 decimales. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.